Sobre la interpretación, por Aristóteles. 13. La derivación de las aserciones modales. Puestas así las cosas, también las derivaciones se producen de conformidad con una regla. En efecto, A. Es posible que sea, le sigue, es admisible que sea, y viceversa, y también no es imposible que sea, y no es necesario que sea. A. Es posible que no sea, y es admisible que no sea. Le siguen, no es necesario que no sea, y no es imposible que no sea. A. No es posible que sea, y no es admisible que sea, es necesario que no sea, y es imposible que sea. A. No es posible que no sea, y no es admisible que no sea, es necesario que sea, y es imposible que no sea. Véase lo que decimos a partir del cuadro sinóptico siguiente. Cuadro A. Es posible que sea, es admisible que sea, no es imposible que sea, no es necesario que sea. Cuadro B. No es posible que sea, no es admisible que sea, es imposible que sea, es necesario que no sea. Cuadro C. Es posible que no sea, es admisible que no sea, no es imposible que no sea, no es necesario que no sea. Cuadro D. No es posible que no sea, no es admisible que no sea, es imposible que no sea, es necesario que sea. Así, pues, lo imposible y lo no imposible se siguen de lo admisible, y lo posible de lo no admisible y lo no posible. Por una parte, de manera contradictoria, y por otra parte, de manera inversa. En efecto, de lo posible se sigue la negación de lo imposible, y de la negación la afirmación. Pues, de no es posible que sea, se sigue es imposible que sea. En efecto, es imposible que sea, es una afirmación, y no es posible, es una negación. Ahora bien, hay que ver cómo se comporta lo necesario. Es manifiesto, ciertamente, que no se comporta así, sino que se siguen las contrarias, mientras que las contradictorias están aparte. En efecto, la negación de es necesario que no sea, no es necesario que sea, pues cabe que ambas sean verdad sobre la misma cosa. En efecto, lo que es necesario que no sea, no es necesario que sea. La causa de que no se sigan de manera semejante a las otras es que, tomado de manera contraria, lo imposible se corresponde con lo necesario, al tener la misma virtualidad. Pues, si es imposible que sea la cosa en cuestión, es necesario no que sea, sino que no sea. Y si es imposible que no sea, es necesario que la cosa en cuestión sea. De modo que, si bien aquellas expresiones se siguen igual que lo posible y lo no posible, estas, en cambio, se siguen a partir de la contraria, ya que lo necesario y lo imposible significan lo mismo, pero, como ya se ha dicho, de manera inversa. ¿O acaso es imposible que las contradicciones de lo necesario se establezcan así? En efecto, lo que es necesario que sea, es posible que sea, pues, si no, se seguirá la negación. En efecto, necesariamente se afirma o se niega, de modo que, si no es posible que sea, es imposible que sea. Ahora bien, entonces resulta que es imposible que sea lo que es necesario que sea, lo cual es absurdo. Sin embargo, de es posible que sea, se sigue no es posible que sea, y de esto se sigue no es necesario que sea. De modo que resulta que lo que es necesario que sea, no es necesario que sea, lo cual es absurdo. Sin embargo, de es posible que sea, no se siga ni es necesario que sea, ni es necesario que no sea. En efecto, ambas cosas pueden darse en aquella, pero si cualquiera de esas dos cosas es verdad, aquellas aserciones ya no lo serán. En efecto, es posible a la vez que sea y que no sea, pero si necesariamente es o no es, no serán posibles ambas cosas. Solo queda, por tanto, que de es posible que sea, se siga no es necesario que no sea. En efecto, esto es verdad, también acerca de es necesario que sea. Y en efecto, esta resulta ser la contradicción de la aserción que sigue a no es posible que sea.
pues de aquella se sigue es imposible que sea y es necesario que no sea, cuya negación es no es necesario que no sea. Se siguen también, pues, esas contradicciones según el modelo explicado, y no resulta ninguna cosa imposible al establecerlas así. Alguien podría dudar de si es posible que sea, sigue a es necesario que sea. Pues si no la sigue, se seguirá la contradicción, no es posible que sea. Y si alguien dijese que esa no es la contradicción, habría que decir necesariamente que la contradicción es posible que no sea, las cuales son ambas falsas acerca de es necesario que sea. Sin embargo, una vez más, la misma cosa parece tener la posibilidad de cortarse y de no cortarse, de ser y de no ser, de modo que lo que es necesario que sea sería admisible que no fuera. Ahora bien, esto es falso. Es manifiesto, sin duda, que no todo lo que es posible que sea o que camine puede también ser o hacer lo opuesto, sino que hay casos en los que eso no es verdad. Ante todo, en el caso de las cosas que son posibles, pero no con arreglo a la razón. Por ejemplo, el fuego es capaz de calentar y tiene una potencia irracional. Así, pues, las potencias racionales lo son de varias cosas y de los contrarios. En cambio, las irracionales no todas son así, sino que, como ya se ha dicho, el fuego no es capaz de calentar y no calentar, y tampoco todas aquellas cosas que siempre son efectivas. Algunas, sin embargo, de las cosas con potencias irracionales pueden también simultáneamente lo contrario, pero esto se ha dicho por mor de esto otro, que no toda potencia lo es de los opuestos, ni siquiera todas las potencias que se dicen tales con arreglo a la misma especie. Por otro lado, algunas potencias son homónimas. En efecto, lo posible no se dice de manera simple, sino por una parte que es verdadero porque es efectivamente. Por ejemplo, capaz de caminar porque camina, y en general, que es posible que sea porque ya es efectivamente lo que se dice que es posible que sea, y por otra parte, porque acaso sería efectivo. Por ejemplo, capaz de caminar porque acaso caminaría. Y esta última potencia es propia solo de las cosas mudables. Aquella otra, en cambio, también de las inmutables. En ambos casos, sin embargo, es verdadero decir que no es imposible que camine o que sea, tanto lo que ya camina, y es efectivo como lo capaz de caminar. Así, pues, no es verdadero decir lo posible en este sentido acerca de lo necesario sin más. Lo otro, en cambio, sí es verdadero. De modo que, como lo universal sigue a lo particular, a lo que es por necesidad le sigue lo que puede ser, aunque no todo. Y quizá lo necesario y lo no necesario son el principio de ser o de no ser para todo, y las demás cosas es preciso investigarlas como derivadas de esas. Es manifiesto, sin duda, a partir de lo dicho, que lo que es por necesidad es efectivamente, de modo que, si las cosas eternas son anteriores, también la efectividad es anterior a la potencia. Y unas cosas son efectividades sin potencia, por ejemplo, las entidades primarias, otras lo son con potencia, las cuales son anteriores por naturaleza y posteriores en el tiempo, y otras nunca son efectividades, sino solo potencias.